Damos la bienvenida al licenciado Hernán Reyes Aguinaga. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, también de la Universidad Central del Ecuador. Fue miembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública Ecuador TV. Licenciado Reyes, la Corte Constitucional este 3 de octubre aceptó 12 de 18 objeciones por inconstitucionalidad a reformas de la Ley de Comunicación. El tema progresa en la Asamblea. 3 de 5 bloques sin voto mayoritario allanan el camino para el veto a la Ley de Comunicación. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cómo podría seguir este proceso. Gracias, señor Cardoso, muy amable por su invitación. Un saludo a la audiencia de esta radio. Bueno, este proceso vuelve a manos de la Asamblea Nacional. Le toca todavía dirimir cuál será su posición con respecto a los 34 artículos que fueron vetados parcialmente por la Presidencia de la República, utilizando para ello la figura de inconveniencia. Ya hay resolución, dictamen de la Corte Constitucional con respecto a los otros 17 artículos que fueron enviados para que dé su opinión la Corte Constitucional. Y de hecho, tengo entendido ya, según he visto alguna información, que hay algunos bloques que ya han adoptado una postura. Aparentemente, los bloques de la izquierda democrática, el bloque social cristiano y el bloque de Creo y sus aliados, obviamente el bloque oficialista, han manifestado que se allanarían al veto del presidente. También ya tenemos como resultado un informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, encabezada por el asambleísta Flores del movimiento Creo, un informe que fue aprobado con voto de mayoría de la Asamblea, 5 votos, y 4 asambleístas no votaron, uno de Pachacuti y 3 del movimiento UNES no votaron a favor de este informe de mayoría. En ese sentido, creo que habría que revisar con detenimiento. Yo no tengo en mis manos todavía ese informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero por lo que se ve, habrían 2 caminos. Uno, un allanamiento a lo que el presidente de la República plantea inicialmente, dado el dictamen de la Corte Constitucional, un allanamiento total, diríamos así, para lo cual se requerirían 70 votos. Un allanamiento, más bien dicho, una ratificación en el texto inicial de la Asamblea, para lo cual se requerirían 92 votos, algo bastante difícil para sobre todo la oposición al gobierno. Y si es que no hay ni una cosa ni otra, de lo que tengo entendido, si es que no hay votos suficientes ni para los 70 de allanamiento, ni para los 92 de ratificación en el texto original, entraría por Ministerio de la Ley la propuesta del el veto del Ejecutivo. Eso es lo que tengo entendido que jurídicamente es lo que va a enfrentarse la Asamblea estas próximas semanas. ¿Qué le dice a usted sobre lo que pueda suceder? Si bien al momento habría 52 votos con los 3 bloques que usted ha mencionado, 70 es una cifra más alcanzable que los 92. Así es, en términos eso de un proyecto completo, digamos, de ver el proyecto en su conjunto, si es que se decide que en el Pleno se trate el proyecto y no se decide, por ejemplo, que se vaya tratando por bloques. Eso también siempre es posible y sería más, digamos, sencillo que se pudiera conseguir inclusive en algún eventual caso 92 votos para digamos, un tipo de artículos, para un bloque de artículos. Y de todas formas, el problema que viene con este veto parcial y el dictamen de la Corte Constitucional es que nuevamente volvemos a enfrentarnos a un texto de ley, de un proyecto reformatorio, yo diría parchado, es decir, no le ha dado la razón en todo al presidente la Corte Constitucional. Habría que ver qué es lo que pasa con los otros 34 artículos, pero en realidad lo que se rompe es una cierta sindéresis que se había tratado de lograr en la comisión en ambos proyectos, es decir, tanto en el proyecto de minoría que no se aprobó como en el proyecto de mayoría que no se aprobó, cuanto en el proyecto de minoría había una visión, digamos, integral de lo que se quería hacer. Ahora con este bloqueo, digamos, este candado que la Corte Constitucional
emitió con su dictamen, se corre el riesgo de que haya procesos como, por ejemplo, voy a ponerle el caso de dos, el tema de los concursos de frecuencias, la redistribución de frecuencias, que más bien la Corte Constitucional aceptó unas cosas, pero no aceptó otras en términos de constitucionalidad. No aceptó, por ejemplo, que hay una necesidad de una distribución democrática, de una democratización de la comunicación en el Ecuador y que esto implicaba una democratización de la propiedad de los medios. Aceptó también que los medios comunitarios y los medios privados puedan concursar, digamos, puedan entrar en una competencia por la misma frecuencia, siempre y cuando haya, digamos, hayan frecuencias liberadas. También eso aceptó que es constitucional las acciones afirmativas para los medios de comunicación comunitarios y no así para los medios privados. En una parte de la sentencia está que la Corte considera que no hay desventaja para los medios privados cuando participan frente a los medios comunitarios en el concurso de frecuencias. Pero al mismo tiempo no aceptó que haya una redistribución equitativa de frecuencias, llamémosle así, compulsoria, del 33, 34 y 33. Y volvemos nuevamente a la figura que actualmente existe en la Ley Orgánica de Comunicación, que es la que los medios de comunicación privados tendrían acceso a 56% de las frecuencias, los medios de comunicación comunitarios a un 34% y 10% para los medios públicos. Entonces, yo digo, todos estos elementos van a tener que ser objeto de una consideración muy cuidadosa por parte de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, cuando tenga que decidir sobre el texto final, porque podría entrarse en contradicciones. Digo, podría aceptarse el artículo que hay que democratizar la propiedad, pero no en 34, 33 y 10, perdón, 34, 33 y 33, Ujú. sino en 56, 34 y 10. Y aparte de eso, encima la Corte Constitucional aceptó que era constitucional que se distribuya en términos tripartitos la publicidad y la propaganda del Estado. Entonces, no sé si estoy siendo claro en lo que digo, pero efectivamente como que al haberse declarado inconstitucionales ciertos artículos, o al menos que no tenían constitucionalidad clara, u otros que eran confusos y ambiguos la redacción, se desbarata todo todo el integral, digamos, del proyecto y se corre el riesgo de tener una suerte de palimpsesto, una suerte de Un Frankenstein, que proyecto híbrido. finalmente sí, que no sea Ujú. aplicable. Un proyecto Ahora, más que, sí, en todo caso, la intención de la Corte, y tal como se ha expresado, era el de establecer un marco de referencia jurídico constitucional legítimo que lo consideraba la Corte desde su punto de vista, que los legisladores deberán observar y no traspasar en la construcción de la normativa. ¿Significa esto, licenciado Reyes, un estrechamiento de los márgenes de acción política sobre esta ley? definitivamente, claro, los legisladores no pueden contrariar el dictamen de la Corte Constitucional con respecto a algunos temas. Y voy a ponerle uno, y me parece bien inclusive que haya habido ese tipo de dictamen de la Corte. Yo creo que fue un error haber incluido en las reformas, en el proyecto de reformas aprobado por el Pleno, el tema de excluir o intentar excluir la opinión como contenido Ujú. comunicacional. Según algunos legisladores proponentes de esta idea, era para salvaguardar y preservar aún más la opinión y que la opinión en los medios y por parte de los periodistas no se vea abocada a los mismos parámetros que tienen los contenidos informativos, como por ejemplo el de veracidad o no sé, el de contrastación. Sin embargo, era un poco raro, por lo menos, por decirlo menos, para mí, sabiendo que los medios de comunicación emiten contenidos informativos y también contenidos de opinión, a veces inclusive en el mismo espacio hay contenidos informativos y de opinión, y a veces el mismo periodista, esto es un problema, pero el mismo periodista emite contenidos informativos y después comenta y opina sin siquiera colocar, digamos, en la franja del programa el cambio entre información a opinión, de la I a la O, ¿no es cierto?
que a mí me parece que eso es importante, que las audiencias sepan cuándo un contenido es informativo y está sujeto, ¿no es cierto?, a rectificación o a réplica, y cuándo un contenido es de opinión y no está sujeto ni a réplica ni a rectificación. Pero, digamos, intentar quitar esto de la ley a mí me pareció una mala idea. La Corte Constitucional ratificó que no va por ahí el tema. Lo que a mí me preocupa es que la propia opinión, ahora en la interpretación que se hace del dictamen de la Corte, en algunos medios de comunicación se ha dicho que la opinión no implica ninguna responsabilidad ulterior. Ahí hay un error. Las opiniones que se emitan en los medios de comunicación por parte de un invitado, por parte de un periodista, sí tienen responsabilidad ulterior. No tienen la misma responsabilidad ulterior que tiene un contenido informativo, pero sí tienen una responsabilidad ulterior, inclusive en el ámbito civil, si Claro, es que, por ejemplo, pero estos están quedan justamente sujetos a toda esa red de legislación que existe en lo civil y lo penal. exactamente, inclusive en lo penal. Que no esté en la ley de comunicación, perfecto, que se lo Ujú, quite, digamos, responsabilidad ulterior de carácter civil o de cualquier otra índole. Eso es lo que se ujú. quitó. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado no se aplique, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal y no pueda alguien plantear una demanda de carácter penal contra una persona que ha supuestamente calumniado, que le ha calumniado y que esa calumnia Indudablemente. le ha causado, por supuesto, problemas. Podría eventualmente inclusive tratarse de una detención arbitraria o de una, de una liquidación de su propia empresa porque ha sido calumniado. No sé, hay un Ujú. montón de efectos que efectivamente tendrían que sopesarse, digamos, en ese caso. ¿Cómo ve usted Eh, los alcances y también las limitaciones que se imponen a través de la decisión de la Corte con respecto a Cordicom? Tendría que hablarse prácticamente de un nuevo Cordicom o Consejo de Comunicación. Allí se sugiere poner énfasis en programas para la protección de los periodistas y los trabajadores de la comunicación, estar atentos a las alertas de agresiones, también regular franjas horarias con respecto a grupos desprotegidos, niños, niñas, adolescentes. Sí, sí, a mí me parece muy bien, que es la única institución que queda, una vez que fue eliminado la Supercom, ¿no es cierto?, en las reformas del 2019-2020, queda solamente el Consejo de Comunicación. Lamentablemente, digo yo, este Consejo tiene dos defectos y dos fallas que he visto en su actuación. Una, que no es tanto responsabilidad del propio Consejo. ¿Qué puede hacer el Consejo de Comunicación? Si la actual ley orgánica de comunicación que está vigente, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero con las reformas que se hizo en el tiempo de Moreno, hay una ley orgánica de comunicación vigente, no tiene en cambio su reglamento respectivo. El presidente Guillermo Lazo decretó la eliminación del reglamento de casi recién posesionado y vamos casi un año y medio de gobierno y no existe reglamento. Entonces es obvio que esto le ata de manos de alguna manera al Consejo de Comunicación para poder actuar, porque no puede actuar sin reglamento y la ley no se puede aplicar en términos reales sin reglamento. Pero por otro lado, me ha parecido que bajo la presidencia de la señora Janine Cruz, el Consejo de Comunicación se ha convertido casi en una dependencia del Ejecutivo. Yo he escuchado varias de las intervenciones, exhortos que ha hecho y normalmente lo que hace es convertirse en un amplificador de la voz del Ejecutivo, siempre respaldarle, pero no actuar de manera más independiente. El Consejo de Comunicación, al ser un cuerpo colegiado y estar conformado por miembros que vienen no solamente del Ejecutivo, no es un Ministerio de Estado, no es una dirección nacional, no es una secretaría ni nada por el estilo, es un consejo donde participan digamos, vocales que provienen de otras instancias del Estado y que fundamentalmente fue creado para defender derechos. Yo creo que a ratos se ha focalizado demasiado en defender los derechos solamente de los periodistas. Yo no digo de ninguna manera que eso está mal, eso está muy bien. Y es más, creo que se debería defenderlos con más énfasis en épocas tan nefastas como las que estamos viviendo con los temas de inseguridad. Inclusive hace poco hubo un ataque a medios de comunicación, un ataque directo a Diario Extra y a otro medio de comunicación, y eso requiere que el Estado intervenga con todas sus instancias. Pero a mí me parece que la función fundamental del Consejo de Comunicación es defender los derechos de la ciudadanía, entre ellos también los derechos de los ciudadanos periodistas, sin lugar a dudas. En ese sentido, me parece que hay necesidad de pensar en el texto final de la Ley Orgánica de Comunicación que las funciones del Consejo de Comunicación sean
autónomas en este sentido y defiendan a todos y no solamente defiendan a los periodistas. Esa es mi opinión. Hablando de censura y de libertad, en la contrapartida, en la Asamblea, en estos bloques que apoyan, han aprobado tácitamente esa incitación esa condena más bien a una incitación que se puede hacer en los medios de comunicación directa o a estimular en forma expresa el uso legítimo de la violencia. Esto se refiere a actos ilegales, a trata de personas, a explotación, violencia contra animales, apología de la violencia en diversas formas, etcétera, etcétera. Esto la Comisión señala que cumple con estándares internacionales, pero en Ecuador y en muchos países tenemos experiencias y experiencias y normas como estas, con un ejecutivo fuerte, con un gobierno tenga sus reparos con respecto a la libertad de expresión, se da espacio a interpretaciones discrecionales. ¿Qué alcances y qué límites debería tener esto? Bueno, más allá del gobierno de turno, porque la ley debe estar por encima del gobierno de turno, y efectivamente, como usted dice, señor Cardoso, hay gobiernos de carácter más autoritario, hay gobiernos de carácter menos autoritario. Yo no me atrevería a decir que hay gobiernos autoritarios versus democráticos. Bastó ver la entrevista del presidente Guillermo Lasso con el periodista Carlos Vera, y vimos cómo lo que hace con una mano el señor Lasso lo borra con la otra, porque por un lado, siempre él desde el primer día dijo que estaba a favor y una libertad plena de expresión y que respetaba como más a la prensa y a los periodistas. Y resulta que con la entrevista del señor Vera ya empezó a dar muestras del señor Guillermo Lasso de que hay cosas que no le gustan de los medios. Ya dijo que la prensa miente, que la prensa solo saca determinadas versiones de la realidad. Ya inclusive algún rato le confrontó fuertemente al señor Vera, y yo digo con razón en este caso, para la violencia que ejerció él contra uno de sus trabajadores en plena, digamos, en plena grabación de un programa. Bueno, Y en ese sentido siempre serán de alguna, espero que no sea representativo del periodismo nacional. yo también, y digo, sí son casos, yo veo este caso del señor Vera, veo el caso del señor Vito Muñoz, también con eh, una revictimización de Alonso, no conozco, no recuerdo el apellido del señor que renunció, digamos, al programa del señor Vera, pero ya vi que escribió inclusive un reportaje el señor Vito Muñoz con una, yo diría, insensibilidad enorme, diciéndole al ex trabajador del señor Vera que no se victimice, que no tiene que ser tan sensibilero, que no tiene que ser tan llorón. Perdónenme, señores Vera y Muñoz, pero ustedes no pueden estar por encima de las leyes laborales. Es decir, aquí hay un caso de acoso laboral, de violencia contra un trabajador. Ustedes no pueden decirle que no se victimice. No, Fue víctima de un exabruptos abuso. Así es, intolerables, así sin es. ninguna duda. Bien, para finalizar, ¿qué aspira usted que suceda luego de todo esto? ¿Con qué clase de ley orgánica de comunicación va a quedar Ecuador? A ver, con una ley que cumpla en la mayor medida de lo posible, ojalá completamente los estándares internacionales. Esto yo lo digo en la mayor medida de lo posible solamente porque depende también de la interpretación de cuáles son los estándares internacionales con respecto a algunas cosas. Uno. Dos, con una ley que sea aplicable, es decir, con una ley que tenga un reglamento y un reglamento racional. Ya hemos visto en otros casos cómo los reglamentos pueden convertirse en bloqueos para la aplicación de la ley. Esa es una atribución que tiene el Ejecutivo, y esperemos que el señor Lazo ahora no se sirva del reglamento que tendrá, espero que aprobar ahora sí, para aplicar la ley orgánica de comunicación, y que más bien la vuelva a una ley expedita de aplicarse. Tercero, que sea una ley que permita la democratización y de la comunicación en el Ecuador, sobre todo a través de estimular la creación de medios comunitarios y de no eliminar los medios públicos, sino mejorarlos. Este es un tema complicado porque normalmente los gobiernos utilizan los medios públicos, lamentablemente hay que decirlo, para sus propios fines y no para llenar aquellos espacios de programación que los medios privados quizá no tratan porque no les interesa, o estando en su derecho porque no es parte de su agenda, pero que en cambio sí sirven mucho a la ciudadanía porque tienen contenidos formativos, educativos, culturales, etcétera, etcétera, y siendo apoyados con un presupuesto estatal, los medios públicos lo pueden hacer. Y en cuanto a Y cronología, ¿para cuándo estaría lista esta ley? esta ley dice, yo les escuché al presidente de la República que decía que esta ley estaría lista y ahí aprobada en diciembre.
viendo los plazos que se demoran, digo, hasta que se publique en el registro oficial. Estamos en octubre, mediados de octubre. Yo también creo que por ahí podrían ser los plazos. Veamos primero cuál es el proceso que se da en la Asamblea. Veamos finalmente qué texto legal se termina aprobando, veamos cuáles son las posturas de los distintos bloques de la Asamblea Nacional para allanarse o ratificarse en algunos textos. Lo ideal sería que se ratifiquen en algunos textos que son textos progresivos, que ayudan a los medios comunitarios, por ejemplo, que ayudan a mejorar la calidad de los contenidos y que de alguna manera se allanen en aquellos otros textos que finalmente están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. Es decir, yo creo que ojalá nos dejemos de esa polarización entre la mejor ley es la que no existe, o una ley solamente para medios privados y para defender periodistas, o una ley que finalmente, como ha sido interpretada por muchos sectores, afecta la libertad de expresión. Creo Sí, que en el medio hay mucho trecho como para tener una ley que sea democrática y que mejore la comunicación en el país. gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, señor Cardoso. Un buen día. Declaraciones del licenciado Hernán Reyes Aguinaga, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Universidad Central. Fue director de Cordicom y fue también miembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública Ecuador TV.